Mira, Karina, según las últimas cifras oficiales del INEI, en el cuarto trimestre del año 2022, frente al tercer trimestre del año 2022, la economía creció 0,2%, que ha llevado en términos anuales, te da un crecimiento de alrededor de 1%. Este es el ritmo actual de crecimiento de la economía peruana, alrededor de 1%, que es un crecimiento pues totalmente insuficiente, ¿no? Muy buenas tardes, Karina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. A ver, estamos creciendo poquito, ¿hay algún atisbo de esperanza? ¿Qué es lo que nos espera? Porque también ya sabemos que hay muchos hermanos puneños, aymaras, que se están alistando para venirse a Lima, para la toma de Lima o para las manifestaciones en Lima. Mira, Karina, según las últimas cifras oficiales del INEI, en el cuarto trimestre del año 2022, frente al tercer trimestre del año 2022, la economía creció 0,2%, que ha llevado en términos anuales, te da un crecimiento de alrededor de 1%. Este es el ritmo actual de crecimiento de la economía peruana, alrededor de 1%, que es un crecimiento pues totalmente insuficiente, ¿no? Y que obviamente el gobierno de la señora Dina Boluarte sabe eso, por supuesto que lo sabe, y entonces está tratando de tomar medidas para que ese crecimiento que en la actualidad está alrededor de 1% anual, no suba, según ellos, quieren subirlo entre 3,1 a 3,9%, o sea, casi 4, algo que yo creo muy difícil de conseguir, ¿no? Para que las personas tengan una idea, estamos creciendo al 1%. ¿Cuánto necesita nuestro país para generar riqueza? ¿Cuánto es el crecimiento mínimo que necesita nuestro país para generar algo de trabajo, algo de riqueza? Por lo menos, mira, para comenzar a solucionar en forma progresiva los principales problemas de la sociedad peruana, como la pobreza, la extrema pobreza, el hambre, etcétera, se necesita mínimo 5% de crecimiento al año. Si le restamos 1% de crecimiento de la población, 5 menos 1 te da un crecimiento per cápita del ingreso, de la producción per cápita de 4%, que se considera que es lo mínimo que se necesitaría para empezar a resolver los principales problemas de la sociedad peruana, ¿no? ¿Y cuánto es el crecimiento actual? Alrededor de 1%. Imagínense ustedes, al 5% estamos bien lejos, ¿no? Bien lejos. Y es normal que nosotros, un país que hemos llegado a crecer, y me corrige si es que me equivoco, 10%, nos hayamos desbarrancado a 1%. No, mira, Karina, en el pasado, entre el 2003 y 2013, 10 años, ahí la economía peruana creció a tasas superiores al 6% y en algunos años casi 9%. Pero esos son años muy puntuales, ¿no? ¿Y por qué se produjo eso en esos 10 años? Porque el precio de las materias primas que vende el Perú estaban por la estratosfera. Entonces, obviamente, eso nos benefició y nos permitió crecer a esas tasas bien altas. Pero ese es algo muy, digamos, acotado. En cambio, el INEI, ¿sabes lo que ha hecho, Karina? ¿Sabes lo que ha hecho, amigos, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática? Dijo, si agarro 1950, ajá, hasta el año 2022, todo ese periodo, ¿cuánto creció la economía peruana en promedio anual? ¿Cuánto ha sido? ¿Saben cuánto es el resultado?
¿Cuánto? 3.7% al año. Entonces, la economía peruana, su crecimiento estructural, digamos, es 3.7% al año. Ese es lo que podría crecer en un largo periodo de tiempo sin hacer reformas estructurales, nada. Muy bien, yo quiero Pero que nos quedemos aquí, las por cifras favor. que tú dices, Sí, es en un sí, corto tiempo. Quiero que nos quedemos aquí porque si ve la hora me ha ganado el tiempo, me tengo que ir a una pausa comercial, pero regresemos, por favor, porque esto está muy interesante. Vamos a seguir nosotros nuestra conversación con el economista González Izquierdo, que nos estaba hablando precisamente de lo que teníamos que crecer para tener más o menos un crecimiento económico que nos dé bienestar, trabajo y que estemos mejor. Nos hablaba de esta época corta que habíamos tenido entre el 2013 hacia adelante, que habíamos crecido hasta 9%, pero dependía del valor de los metales, ¿no? De las materias primas. Y que el INEI había dicho que nuestro crecimiento promedio durante muchos años era 3,5, si no me equivoco. Señor González Izquierdo, ¿qué es lo que se debe hacer ahora que estamos por debajo del 1% o el 1% anual, pero 0,2% mensual? ¿Esto qué quiere decir? No generamos trabajo, no generamos nada con esto. ¿Y qué tenemos que mira, hacer? Karina, cuando la gente se pregunta qué genera trabajo, qué hace que haya más o menos trabajo, yo siempre pongo este ejemplito para que todos lo entiendan facilito. Acá en el Perú tenemos un dicho, ¿no? Que decimos, del cuero salen las correas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, si yo quiero sacar más correas y más correas, ¿qué es lo primero que tengo que exigir o pedir? Que el Más cuero. cuero crezca, crezca, crezca. Porque si el cuero no crece, ¿cómo saco más correas? Pues eso pasado a la vida real me dice, si tú quieres generar más puestos de trabajo, más puestos de trabajo, más puestos de trabajo adecuados, ¿no? Más puestos de trabajo, más puestos de trabajo, lo primero que tiene que exigir o pedir es que el cuero crezca, es decir, que la economía crezca. Pero crezca una buena tasa como esta que hemos dicho, mínimo 5%, para que se generen, se saquen más correas, se saquen más puestos de trabajo y la gente pueda tranquilamente vivir dignamente en el tiempo. Entonces, cuando se crece poquito, es como si el cuero no crece. Entonces dígame usted, ¿cómo saco más correas? ¿Cómo saco más empleo, más trabajo? No puedo, pues. Entonces, Karina me pregunta, ¿y cuál es el efecto de crecer poquito? Bueno, por ejemplo, de que no se creen suficientes puestos de trabajo adecuados para la gente que los está buscando, ¿no? Muy bien, y este 0,2% trimestral no nos sirve para nada. O sea, casi No, pues no, el nada. último trimestre, el crecimiento, eso se le llama crecimiento marginal, ¿no? El crecimiento, con un crecimiento marginal de 0.2%, no nos alcanza, como lo digo en términos criollos, ¿no? No nos alcanza ni para el té, pues, cara. Ni para el té, Entonces, ya. el gobierno, ¿qué ha hecho? El gobierno sabe eso. Lo que yo estoy diciendo, asumo yo que lo conoce, y yo creo que lo conoce, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha lanzado un programa con Punche Perú, que se suma al anterior ministro que había lanzado otro programa, Impulsa Perú. Entonces son dos programas, el Impulsa Perú y a este nuevo, el Compunche Perú, que es un programa que tiene una serie de objetivos, ¿no? Uno que es, por ejemplo, intenta que grandes proyectos de inversión minera se hagan o empiecen a hacerse este año. Ellos dicen, vamos a trabajar para destrabar, para que se limpie la carretera y esos grandes proyectos mineros, por lo menos 2, 3, se comiencen a hacer. Su objetivo es... Entonces tiene una serie de objetivos, pero que no solamente dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, pues depende de la situación del Perú, pues, de la inseguridad, de la inestabilidad política, económica y social que vivimos, pues, ¿no es cierto? Pero por otro lado,
están, por lo que ha estado declarando incluso la misma presidenta, la señora Boluarte, que piensan gastar 5.000 a 6.000 millones de soles. Asumo yo que será a lo largo de este año. Eso es cerca de un punto porcentual del PBI. Y si lo hacen bien, sobre todo si lo gastan en inversión, podrían acelerar un poquito el crecimiento de la economía peruana este año. Pero repito, Karina, si lo hacen bien, ¿y qué significa que lo hagan bien? El gasto en inversión pública, Karina y amigos, para que lo conozcan, alrededor del 60% del gasto en inversión pública lo hacen los gobiernos regionales y municipalidades. El 40% restante lo hace el gobierno central, sus ministerios. Pero el grueso lo hacen las regiones y las municipalidades. Entonces, si yo quiero aumentar fuertemente el gasto en inversión pública este año, tengo que hacer que las regiones y las municipalidades aumenten su gasto fuertemente en inversión, pues en sus proyectos de ellos. Pero ¿qué te dice la historia del Perú? De que cuando hay cambios de autoridades regionales y municipales, como ha habido desde el 1 de enero, no ejecuta. La inversión pública no crece o crece muy poco. Entonces ese va a ser uno de los primeros problemas que va a tener que solucionar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, si es que quiere que su programa Compunche Perú le pegue un empujoncito adicional a la economía peruana este año 2020. Muy bien, y solamente para cerrar muy rápidamente, quien en realidad empuja una economía no es la inversión pública, ¿no? Es la inversión privada. No, nosotros. Tú sabes cuál es el... Mira, Karina, la economía es como un carro. Tiene que tener motores para avanzar, para crecer. El principal motor, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? De corto plazo. El principal motor, consumo privado de nosotros. Ya. Y el segundo motor, inversión privada de nosotros. Entonces, el sector privado es el que mueve la economía en el corto plazo. Y esa es la que está fuertemente influenciada por esta inestabilidad política, económica y social e institucional que estamos viviendo, Carlos.